aquí en Economía a Fondo, muy contentos, otro domingo más de estreno con ustedes en Radio Agricultura y Agricultura Televisión. Hoy día nos encontramos con Ignacio Avilés. Ignacio es Territory Manager de Trellix, ¿no es cierto? Trellix en Chile. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias. Vamos a hablar de un tema bien complejo, en verdad, que es el tema de ciberseguridad. No todo el mundo conoce mucho. En general, las personas somos más bien usuarios. No estamos muy informados respecto de la ciberseguridad, de los ciberataques. Lo hemos visto, lo hemos escuchado, pero no sabemos de qué se tratan, por qué suceden, cuáles son las oportunidades de mejora que hay. Así que estamos aquí con Ignacio para que nos cuente un poco sobre todo esto. Saber ustedes también en la casa cómo protegerse, los empresarios también cómo protegerse, cómo proteger ¿no es cierto?, las instituciones, en fin. Hemos visto además tantas noticias relacionadas a temas de ciberataque que además conllevan un tremendo gasto en todo sentido, en términos de información, de data, también de inversión, lo que significa la ciberseguridad. Pero bueno, no voy a hablar yo de esto, va a hablar el experto que es Ignacio. Ignacio, cuéntanos. A ver, espérame, perdón, no he dicho nada. Ignacio también es ingeniero informático de la unidad que tiene un diplomado en ciberseguridad de la Universidad Adolfo Ibáñez. Perdona que no había terminado de presentarte, Ignacio. No, tranquila, sí. Entre otras cosas, también certificado en 27001, que son unas buenas prácticas en ciberseguridad, una ISO. ¿Ya? Analista programador y certificados más asociados a ciber. Así que, gracias. Ya, o sea, seco en tecnología. No, hay personas mucho más secas que yo, que saben mucho más, pero le ponemos empeño. Me parece fantástico. Sí. Oye, cuéntanos un poco, ¿qué es Trellix, Ignacio? Trellix es bastante desconocido cuando uno dice el nombre Trellix, pero en realidad, si yo te digo los orígenes de Trellix en el año 2022, tú me dices, perfecto, ustedes son ellos. Es la fusión entre McAfee, ¿cierto? Y FireEye, que son dos empresas de ciberseguridad. Perfecto. McAfee es mucho más conocida. Sí, McAfee es conocido, sí. Exactamente. Se fusionan en el año 2022 y crean esta nueva empresa que se llama Trellix, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros nos vamos al background, ¿cierto?, hacia atrás en el tiempo, son más de 20 años de experiencia entre las dos compañías. Se fusionan y se crea Trellix. Por lo tanto, se saca lo mejor de dos mundos, McAfee y FireEye, y se crea este nuevo portafolio de soluciones asociadas a lo que es ciberseguridad dentro de Trellix. Ya, perfecto. O sea, Trellix se dedica a todos los temas de ciberseguridad. ¿Es el desarrollo de software? ¿Cómo funciona esto? Mira, cuéntame un poquito más en detalle. Sí, hay aplicativos en sí, licenciamiento, ¿cierto? Software asociado a prevenir ransomware, hay ciberdefensa también, hay soluciones asociadas a servicios profesionales. O sea, nosotros como Trellix te podemos ayudar con servicios para que en tu compañía no sucedan cosas, ¿ya? Brecha de seguridad. Y es ahí donde usamos nuestra propia tecnología para ciberseguridad asociado al endpoint, al cloud, asociado a correlacionar logs y saber qué puede estar pasando en tiempo real, alertar, un sinfín de cosas que nosotros vamos preparando la solución, ¿cierto? Dependiendo de lo que necesita el cliente, porque en realidad somos bien a la carta, somos bien consultivos, ya no vendemos cosas muy directas o no vendemos cajas, tratamos de dar una solución integral. Ignacio, y para hablar de ciberseguridad, ustedes prepararon además un informe, ¿no es cierto?, que habla que detectaron más de 740.000 ciberataques a empresas y organizaciones chilenas en los primeros 9 meses del año. Así es. Cuéntanos un poquito más de ese informe. Son una cantidad enorme, me imagino. No sé si en comparación con los demás países de América Latina o países de la OCDE, en el fondo, esos son números más altos, menores. Cuéntanos un poco de qué se trata. Mira, a nivel de números es relativamente normal la cantidad de ataques, que son muchos. Tú dices 720.000. A fin de año vamos a terminar con 1 millón aproximadamente de ataques, que son todos los vectores de ataque que podríamos estar recibiendo. A nivel de LATAM, Chile es el más atacado. ¿Y eso hay algún motivo por qué nos atacan tanto a nosotros? El nivel político, el nivel de empresa, o sea, estamos en un estándar óptimo nosotros como Chile. Y también tenemos compañías que están con su casa central en Chile, pero que también tienen sus sucursales en demás países, Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay, Perú, claro, multinacionales. Entonces el ataque se focaliza acá en Chile. Y claro, comparado con otros años, también Chile había sido como el top 3 de los atacados, pero el último informe ya nos dice que Chile es el foco. Somos el top 1. El top 1, sí, en eso somos el top 1. Oye, ¿cuáles son los sectores más atacados en temas de ciberseguridad? Mira, en realidad, infraestructura crítica. ¿Qué significa eso? Infraestructura crítica es todo lo que podría hacer que un país deje de funcionar. Luz, gas, ¿cierto?
operaciones gubernamentales, el gobierno en sí siempre es atacado. Y lo demás ya para obtener dinero es los ataques a retail y banca. Es donde en esos tres se concentra: banca, retail y gobierno. Perfecto. No está el mayor porcentaje de ataques. Tú decías, claro, que cuando es más como asociado a temas, a ver, como el tema de los ciberataques a los bancos tiene que ver con estos mails que te envían en el fondo con Phishing. un link. Phishing, eso se llama phishing. Exactamente. Eso, igual podríamos explicar, Ignacio, si nos puedes ayudar con eso, explicar cada uno de estos conceptos, porque no toda la mayoría de la gente los conoce, Sí, probablemente obvio. muchos en sus casas los han hecho, o en sus trabajos los han hecho hacer, ¿cómo se llama?, cursos o capacitaciones de ciberseguridad, pero al final uno tampoco es que se esté familiarizado todos los días con estos temas. Sí, mira, a ver, un par de conceptos, por ejemplo. Cuando uno habla de ciberseguridad, todo el mundo dice, oye, ¿hay hackers detrás de esto? Sí, hay gente que sabe mucho Ya. y trata de vulnerar brechas de ciberseguridad dentro de las compañías. Pero están los ciberdelincuentes y están los activistas o los hackers. Ya. Entonces el activista es más político, más social, por querer hacer una maldad más que nada, por tener un beneficio propio. ¿Ya? Ya. Pero en cambio, cuando tú hablas de un ciberdelincuente, y ese ciberdelincuente va a tratar de tener una ganancia sobre lo que está haciendo. Ya. Y es ahí donde empezamos, por ejemplo, con otros conceptos como el ransomware, que el ransomware en realidad es un software asociado a hacer un secuestro de la data. Ya. Entonces yo voy a tratar como ransomware de infiltrarme dentro de la infraestructura de una compañía. La infraestructura de los datos de una compañía. Exactamente. Por ejemplo, cuando ransomware es cuando yo secuestro datos, ¿cierto? Ya. Y un phishing es cuando yo envío un mail y te digo, te ganaste $1.000.000, haz clic acá, ¿cierto? Y la gente dice, wow, me gané $1.000.000. Un poco de ingenuidad, eso sí. Sí, sí. Convengamos que sí. Pero hay unos más sofisticados, Sí. mira, para no hacerlo tan burdo. Ya. Por ejemplo, imagínate Juan Pérez es el CEO de esta compañía y te envía un correo y te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Juan Pérez, el CEO de la compañía y necesito que hagas esto por X cosa. Acá Claro. está el link, por favor, ayúdame. Entonces uno, en vez de buscar indicios de que podría ser un phishing, dice, a ver, espérate, Juan Pérez me está escribiendo, le voy a contestar. Claro. Cuando de inmediato. ahí es donde, claro, se invita a los usuarios a decir, oye, ¿el mail realmente es de él? Claro, hay que fijarse. Exactamente. Arriba. El dominio, claro, donde lo está enviando, ¿de verdad es de la compañía que trabajo? Ya. O por ejemplo acá, ¿es agricultura.cl o es agricultura.a.cl? O sea, tengo dos A. Claro, Entonces, raro. Si tuviera algo, son cosas que pueden parecer sospechosas, que uno puede ir identificando, ¿sí? Exactamente. Entonces, siguiendo con el ejemplo, imagínate, tú haces clic, Sí. ¿cierto? Sí. Descargaste un documento, lo viste y no pasa nada. Ah, genial, listo, me olvidé. Ahí tú no activaste un ransomware, pero sí lo descargaste. Ya. Ese ransomware no se va a activar ni explotar en tu computador. ¿Por qué? Porque el que la compañía o un banco o un retail pierde ese computador, no pasa nada. pasa o sea, nada, yo me claro. robo la data de tu compu y tú puedes restaurarlo y comprarte otro quizá o restaurarlo a fábrica y listo, se solucionó. ¿Qué hace el ransomware? Queda durmiendo, pero siempre monitoreando conexiones o redes y hace saltos laterales. Empieza a moverse por dentro de las redes o la infraestructura de la compañía. Ya. Hasta que él se da cuenta, bajo un comando y control, en la cual obviamente está el ciberdelincuente, en China, en Rusia, donde quieras, controlando esto, Ya. hasta que llega, por ejemplo, imagínate al servidor de datos de un banco. Ya. ¿Ya? Entonces digo, estoy en el servidor de datos, tengo toda la información acá de los clientes De del todos banco los clientes, claro. y yo me activo Ajá. y digo, los tengo secuestrados, se activa un ransomware en la cual si ustedes no me pagan cierta cantidad de dinero en bitcoins, Claro. yo no les paso la contraseña para que ustedes puedan tener su data. Ya. Y aquí ya empieza una historia que podemos hablar todo el día. Claro. ¿Por qué? Porque el banco dice, ¿le pago o no le pago? Lo otro, el banco tiene esa información respaldada, quizás podría tenerla respaldada. Y dice, no me importa, la respaldo, voy a perder quizás unos segundos o minutos de lo que, entre que hago el respaldo y lo que tú me estás secuestrando. Claro. Pero a nivel político, a nivel social, ¿cierto? Que tu banco No, claro. salga en las noticias o que digan, oye, banco X, Hay un tema reputacional ahí súper importante. exactamente, entró un ransomware, no le dijo a nadie, entonces tú pierdes confianza Claro. sobre estas compañías. Entonces ahí empieza también el trabajo de decir, les pagamos a los ciberdelincuentes, que no el 100% de los pagos hace que realmente te devuelvan la data. O sea, hay Además, ciberdelincuentes o sea, que son malos. Tienes o sea, un riesgo importante ahí. Así Ignacio, es. aparece acá hablando del ransomware en el Sí. informe que prepararon ustedes en Trellix.
que durante el 1 de enero al 4 de diciembre, o sea, datos súper frescos en el fondo, de 2023, se mostró un incremento de un 84% respecto del 2022, en el fondo de las actividades de ransomware detectadas. Así es. ¿Tanto aumentó? Sí, mira, para que te hagas una idea, el primer número era 760.000, $1 millón de ataques, ¿cierto? Sí, 1 millón de... Esos ataques pueden ser muchos ataques. Ataque de negación de servicio, ataque de troyano, ataque de virus, ataque de ransomware, de todo, un general. Sí, es el general, sí. Claro. Y ese número que tú ves ahí es un 84%, si no me equivoco, de un año contra año. Sí, año contra año. Del 2022 hubo un número X de ataques solamente de ransomware. Claro. Y eso subió un 84% y el día de hoy, si te das cuenta, son miles y miles de ataques solamente para querer ganar dinero con esto, ¿cierto? Para secuestrar los datos y que las empresas paguen. Oye, y los cobros son a través de Bitcoin. Sí, porque todas las transferencias bancarias son rastreables. Sí, po. En cambio, todo lo que es moneda digital no se puede rastrear porque hay muchos saltos de servidores y por otro lado tienes billeteras digitales las cuales quizás puedes cobrarla desde un lugar que ni siquiera estás. Claro, ¿dónde? Nadie va a saber dónde pillarte. Así. Mira, Oye, se podría hacer, pero en realidad es muy difícil. Es más difícil. ¿Vale Sí. la pena, tal vez? Esa es la pregunta. No sé, no Depende lo de la hagan. cantidad de información. Sí, depende de la cantidad de información. Y a veces la secuestran. Es que el negocio también está en dos partes. Una es secuestrarla y pedirle, por ejemplo, a un banco X, págame y yo te la devuelvo. Y lo otro es que no me importa que me pagues. Si me pagas bien, si no me pagas bien también. Porque Claro. dentro de la dark web yo hago la venta de esos datos. Y gano por vender, por ejemplo, Ignacio Avilés, Ruth tanto, estudió en tal parte, tiene cuenta corriente en tal parte, hace tal cosa. O sea, hay un mercado negro Sí, sí. digital, lo del ciberataque o del Así dato. es, la dark web ¿Ah? y la deep web. Así se llama. Mira. Chuta, todo un mundo. Hay todo el mundo aparte. Sí. Claro, digital que uno no ve, no lo tiene en el día a día, lo ha escuchado evidentemente, pero claro, no es algo en el que uno esté todos los días involucrado, interesado, informado. Así es, mira, y qué buen punto el que tocaste, porque las personas, los usuarios, al no estar informados, hay muchas cosas que pasan por alto. Ya. Entonces ellos llegan a sus estaciones de trabajo cuando no son personas de TI, ¿cierto? Y ellos trabajan y hacen el trabajo para el que fue asignado. Claro. Listo. Claro. Pero no se da cuenta que un clic mal hecho, un mail que recibió o quizá una información que le está dando a alguien que se la está solicitando puede ser una brecha de ciberseguridad dentro de la compañía. ¿Cómo se mejoran esas brechas? Mira, yo siempre digo partiendo desde el principio. Ya, es súper volviendo a lo básico. No sé si alguna vez viste un comercial de Cachantún, creo que decía volviendo a lo básico. Políticas, aplicación de políticas y que las políticas se cumplan. Ya. Te doy un ejemplo súper simple. Por ejemplo, tú eres dueña de tu casa, ¿cierto? Pones una reja y le dices a tus hijos, mira, la política es que de tal hora hasta tal hora se cierre con llave. Pero si tus hijos, teniendo llave, no cumplen la política y dejan la puerta abierta, ni siquiera la cierran, ni siquiera le ponen llave, nada, Claro. no sirve de nada. Entonces, lo mismo pasa en las instituciones, en las empresas. Tú al principio comentabas, decías, oye, todos nosotros hicimos algún test de capacitación claro. de ciberseguridad. Sí. Invito a las personas que nos están viendo que en realidad la hagan a conciencia y que se den cuenta que el día de mañana el que tengan algún problema, o sea, no problema, el no seguir la política que te están dando puede generar un costo hacia la compañía o un costo también personal. Entonces es necesario primero concientizar a las personas, Ya. que las personas sepan de que hay... Hay que cumplir con la capacitación de ciberseguridad Tal con cual. conciencia, entonces. Así y es. no hacerla apurado mirando para otro lado. Tal cual. No hacerla por hacerla. Claro. Sí. Ya, ok. Y cumplir las políticas. Me parece. Espérame, estamos viendo también en el estudio, Ignacio, que aparece que la mayor cantidad o sea, el origen de los hackers Así que es. atacaron Chile está principalmente en China. Así es. Están en China, bueno, tema político. La mayoría de los países que estamos, Europa y América, somos más o menos amigos, ¿cierto? Por lo tanto, el tema de las regulaciones y leyes que aplican para nosotros no aplican para China, por lo tanto, se resguardan allá.
Claro, y ahí hay Sí. menos cómo ubicar a los Sí, a que- los hackers. sí, porque no tienes Interpol, por ejemplo, Claro. o tampoco tenemos un tratado con China o con Rusia en el Ujú. cual decir, oye, ¿sabes qué? Yo sé que alguien me atacó y que está físicamente allá, queremos ir a buscarlo, queremos rastrearlo. Ujú. No se da como si se da con otros países. Oye, ponte tú en Estados Unidos, que podría ser como referente también en temas de ¿no es cierto?, de tecnología, de Ajá. informática, ¿el nivel de ataques es tan alto también o hay una brecha ahí entre los países, no sé, por latinoamericanos, por ejemplo, o en vías de desarrollo versus los países desarrollados? Cuéntanos un poquito más en detalle. Es peor aún. O sea, cuando nosotros Ya. hablamos del costo de una brecha a nivel LATAM, desde Ujú. el año 2021 ha venido subiendo de 2,5, 3 millones de dólares y ahora 2023 a 2024 el costo de una brecha Ya. es de casi 4,2 millones de dólares. Ya. Si nosotros lo extrapolamos y vemos los mismos números asociados a Norteamérica, son 200, 300, 400 millones de dólares. Claro, pero una cosa, eso es por un tema de tamaño. Por un tema de tamaño y por una cantidad de ataques. Ya. O sea, si nosotros tenemos hoy día 1 millón de ataques, fácilmente están teniendo más de 3 millones de ataques en Norteamérica. Ya. Por lo tanto, también es exponencial la cantidad de ataques al costo de una brecha en Estados Unidos. Y siempre nos pasa mucho de que con los clientes cuando hablamos de estos números, Ujú. dicen, oye, pero si mi empresa tiene un costo por brecha de 300 millones de dólares, o sea, desaparezco. Entonces, Claro. por eso, cuando nosotros hablamos de tecnología o hablamos de ciberseguridad o de estos números, hay que acotarlo a LATAM. ¿ya? Ya, O sea, y a la realidad Latinoamérica también de y la realidad que es diferente. O sea, somos Claro. más pequeños, somos menos personas. Exacto. Y el costo, o sea, el costo de la brecha también es menor, que no deja de ser 4 millones de dólares. Ujú. Igual. Oye, ¿y cuáles son las recomendaciones entonces, Ignacio, para protegernos? Primero las empresas, ¿no es cierto? Y después también las personas en las casas de estos ciberataques. De los ransomware. Ransomwares, claro. Phishing. Phishing. Hay smishing también cuando te llegan Smishing. mensajes de texto. Sí, ¿Ya? mensajes de texto. Esos son smishing. ¿Y cuáles más? Hay denegación de servicio también, por ejemplo, que le pasa mucho al retail. El retail, cuando tú quieres comprar online, ¿cierto? Ujú. Yo hago una denegación de servicio, te lo explico así súper súper simple. Las conexiones a través de internet es como si estuvieran viajando por un tubo, Ya, ¿cierto? Imagínate sí. una manguera. Claro. Si yo tengo una manguera y en esa manguera empieza a entrar un hilito de agua, bien, esas son las conexiones de red que hay dentro de desde el computador hacia la página web. Ya. Si yo empiezo a poner mucha agua, lo va a aguantar, pero va a llegar un momento que si pongo demasiada agua, esa agua va a estar yéndose por fuera y no por la red, ¿cierto? Ujú. O en algún momento se va a ver colapsada la manguera y va a explotar. Claro. Esa es la red. Una denegación de servicio es que yo creo tantas conexiones dentro de una red que voto la red. Ya. ¿Qué pasa con esto? Que tú al momento de conectarte a retail.cl, ¿cierto? A cualquier retail que tú quieras, Claro. va a estar desconectado o va a estar la página caída. Ya. ¿Qué vas a hacer tú? Tú no vas a dejar de comprar lo que estés comprando porque está caída. Te vas al del lado, Claro. ¿cierto? Y si no, al del lado. También, entonces, ahí entra el tema social, reputacional. Ujú. Porque tú el día de mañana, si alguien te dice, oye, qué linda blusa te compraste, y tú le dices, sí, me lo compré en tal lado. Oye, me voy a comprar la misma, pero acá. Y tú le vas a decir, no. Yo La me página metí, es la página está pésima. caída, es pésima. Claro, Entonces, eso es denegación de servicio. Ya. Bueno, Ahí. y ahí tenía una oportunidad, o sea, ahí es como un poco lo que la gente mucho reclama también cuando son los, ¿cómo se llama? Está la superventa. Black Friday, sí. Perdón, me quedé en blanco, discúlpenme. Claro, que en el fondo la gente está comprando tantas cosas, tanta gente metida a la mía en los horarios más o menos parecidos, en el fondo cuando quieren comprar pasajes, en fin. Así. Y eso ahí colapsa un poco la red y ahí es cuando deja de entregar el servicio la empresa y el tema reputacional y también la pérdida del negocio, porque en el fondo ya Así está es. perdiendo la venta. De hecho, si todos los días funcionara o hubieran las conexiones que hay en un Black Friday, estarían todas las páginas caídas. ¿Ya? Ya. ¿Por qué? Porque los retail, el banco, las tiendas de aerolínea, lo que sea, se preparan para estos momentos. Entonces, Claro. semanas antes hacen que el tráfico sea más ancho. Ya. Tengo... O sea, la carretera la refuerzan. Claro, refuerzo la carretera y la hago más grande. Entonces, Claro. en vez de 4 carriles, tengo 8, 12, 10, los que Ya. necesite, Ajá. ¿cierto? Y me preparo a nivel de reportería, conexiones, MSP, quién me está dando el servicio de internet, Ujú. para que la fibra esté a tope. Ignacio, estamos finalizando el primer bloque del programa, pero así 3 datos clave para protegerse.
Protegerse, los invito a todos los que estén en su computador a actualizar el antivirus, ¿Ya? ¿cierto? El que tengan, Ajá. la mayoría funciona súper bien. Ujú. Lo otro, no confiar en cualquier correo o en cualquier SMS. Pongan mucha atención si realmente confían en quién está mandando el correo. O sea, si ustedes ven que, por ejemplo, mi correo es ignacio.avilés, pero si dice ignacio.avilés, una S más y después una A, es algo raro. Ya. Lo otro, ¿Y tercero? tercero, a nivel compañía, si ustedes detectan algo raro en su computador, que está más lento, que no prende bien, o que de repente mandaron un correo y algo no les hace sentido, de verdad levanten la mano a la gente de TI, a la gente de soporte, Ya. y digan, oye, está pasando esto, no tengo idea qué es, pero mejor lo reporto. Revisarlo. Y quizás en un gran porcentaje puede estar sucediendo un ataque. Perfecto. Ignacio, muchas gracias por acompañarnos en este primer bloque de Economía a Fondo. Espero que les haya quedado claro a todos nuestros auditores y también a los telespectadores de los temas de ciberseguridad, la importancia que tienen y además protegerse ante eso. Vamos a unos comerciales y volvemos en un ratito con Economía a Fondo. ¿Sabías que la clave para una sonrisa saludable está en una buena higiene oral? En Curaprox lo sabemos y por esto te ofrecemos productos suizos premium para toda la familia, disponibles en curaprox.cl. Agricultura TV. De regreso en Economía a Fondo. Gracias por acompañarnos nuevamente en este segundo bloque. Ahora nos acompaña Francisco Gana. Francisco es jefe del Departamento de Estudio de la SNA, que es la Sociedad Nacional de Agricultura, para los que no saben. Francisco, muy bienvenido a Economía a Fondo. Muchas gracias por invitarme. Sí, pues bienvenido. Vamos a conversar hoy día particularmente sobre una encuesta que se realizó en la Enagro, ¿no es cierto? Sí. Que tuvo la participación de 260 agricultores que hicieron llegar sus inquietudes y diferentes información, ¿no es cierto? Con resultados bastante interesantes, que es lo que queremos revisar hoy día. Si podemos hablar en términos generales, de qué se trata el informe y después vamos ahondando un poco en ello, Francisco. Sí, mira, nosotros lo que tratamos de hacer es medir un poco cuál es la sensación que tienen los agricultores de cómo les ha ido, cómo les va a ir a futuro. Por supuesto, esto es en el contexto de un seminario, así que pero es lo mejor que tenemos para proyectar lo que pasa en la agricultura en general. Claro. Igual son agricultores que tienen mucho impacto en la producción, por lo tanto es una información relevante, ¿Ya? pero puede que no para todos los agricultores le esté sucediendo lo mismo. Pero son datos que sí. nos pueden dar una vista general un poco de cómo está la situación de los agricultores en el país. Además, en todo el contexto que tenemos económico, que es súper relevante, en el contexto político también global y local, y además con todo el tema del cambio climático, Exacto. sequías, Exacto. lluvias extraordinarias, granizo en octubre, noviembre, o sea, que son temas súper relevantes para el día a día de la agricultura. Exacto. Entonces, les preguntamos sobre cómo les fue la temporada pasada, cómo les piensa en la próxima temporada, les preguntamos por la inversión, por la capacidad de financiamiento, les preguntamos también algunas preguntas que van cambiando año a año. Este año les preguntamos por el tema, por ejemplo, de qué servicios del Estado los satisfacen, nos hacen un buen servicio y cuáles no. Eso es súper importante. Bueno, partamos entonces por dos subsectores importantes que tuvieron cambios en términos de desempeño respecto del año anterior, ¿no es cierto?, el 2022, que es el sector frutícola y las viñas. Sí. ¿Cómo fueron estos cambios? ¿Negativos, positivos? ¿A qué se debieron? Partamos por el lado negativo. En el caso de las viñas, el precio ha estado relativamente malo.
Ya. Y por lo tanto hay que tener muy buenos rendimientos o tener una uva de muy buena calidad para que tener buenos precios y por lo tanto hacer rentable. Entonces, los agricultores que no logran eso, porque tienen a lo mejor una viña que es un poco más vieja, o que no tiene buenos rendimientos, o una calidad especial que la valoren las viñas, como ha pasado ya varios años, entonces el negocio ha estado mal y en parte ha sido por una caída en el mundo de la demanda de vino, del consumo de vino. ¿Ya? Que puede ser algo estacional, claro. pero claro, para las viñas más viejas que no estén dando buenos resultados, claro, han empezado a arrancar. Y entonces esa es una situación que en la temporada pasada se marcó mucho y por lo tanto se reflejó en la encuesta. Y al contrario, en el lado más positivo, la temporada pasada fue mucho mejor que otras temporadas anteriores en el tema frutícola, porque veníamos también de una temporada muy mala. En el fondo era una base de comparación muy mala. La comparación es baja, es mala. Sí, la base. Porque veníamos con todo un problema logístico, ¿te acuerdas tú? Que hizo que se dañara la fruta en los mercados de destino final y por lo tanto se lograron muy malos precios y eso se compara con la temporada pasada donde no hubo ese problema y entonces ha sido mejor. Ahí están ya. Entonces, un lado, mal por el lado de la uva, digamos, del sector vitivinícola y mejor por el lado de frutícola. ¿Y esta temporada cómo se viene? ¿Hay alguna expectativa respecto de eso? Sí. Yo creo que en general los sectores se encuentran relativamente más optimistas, salvo en el caso de las viñas, por lo que ya te había comentado. Sí. Claro que todo esto depende de que no pase nada extraño dentro de estos días, porque son muy críticos. Ya empezó ya la cosecha de alguna fruta y a medida que vaya, no sé si te acuerdas, hace 2 o 3 años atrás hubo en pleno verano una lluvia muy intensa y eso afectó claro que sí, la producción. La producción de las uvas. Entonces hay que verlo con... Hay que cruzar los dedos. Bueno, teníamos el capítulo anterior tuvimos también un invitado que nos hablaba respecto de los derivados de clima y tenía que ver con cómo tratar de adelantarse un poco a estos factores climáticos en el fondo que van afectando la industria de la agricultura. Sí. Era bien interesante respecto de ese tema de estas lluvias imprevistas y cómo afecta la calidad de la fruta y digamos, sobre todo en estas épocas tan importantes para los frutícolas. Dentro del informe también aparece que en materia económica las proyecciones de los agricultores no eran muy alentadoras. Dice que un 38% de ellos declara no haber obtenido financiamiento de capital de trabajo para la temporada. ¿Cómo impacta esto al agro? ¿Qué está pasando con el agro en términos de financiamiento? Sí, ese es un tema bastante crítico, porque nosotros tuvimos primero esa temporada que afectó principalmente a la fruta, pero también a otros sectores en el sentido de que había un problema logístico muy grande en el mundo y que afectó a Chile. Entonces, después vino otra temporada. Esa es la pandemia, en el fondo. Sí, eso después de la pandemia, ¿cierto? Okay. Después vino otra temporada que vino la guerra a Ucrania. Y eso hizo de que los precios de los fertilizantes, del petróleo, estuvieran muy altos, y eso afectó también a todo el mundo y a Chile también en los costos productivos. Y ahí fue mucho más general porque afectó a todos los sectores de la agricultura. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Las empresas se descapitalizan. ¿Por qué? Porque tienen costos más altos, los márgenes son menores o en algunos casos tienen pérdida. Entonces, el capital de trabajo se ve afectado. Y la banca siempre ha sido algo difícil de tener acceso para muchos agricultores. No todos. El sector es muy heterogéneo, pero hay un sector de agricultores que no se financia con la banca. Y de hecho la mayoría, si tú ves esa encuesta, dice que, y eso ha sido una constante, siempre se financia con recursos propios.
También se financian a través de los proveedores de insumos, de la agroindustria, de las exportadoras, pero eso con un menor grado y pocos acceden a financiamiento bancario, que es el más barato, ¿ya? Claro. Entonces, en esta temporada donde la situación desde el punto de vista financiero se veía más apretada, ocurre que los agricultores no lograron Claro. en su totalidad tener capital de trabajo. Claro. Un 38% dice de que no logró tener el capital de trabajo necesario, y eso significó que en algunos casos disminuyeran sus superficies plantadas, en otros tuvieran que reducir el personal, en otros casos usar menos agroinsumos, afectando los rendimientos. Claro, de la fruta en el fondo, claro. Sí, y de todo, o sea, de todo, sí. de los granos, De todas maneras. de toda la producción. Claro, o sea que la calidad de la producción disminuye en ese sentido, y por otro lado también hay una pérdida de puestos de trabajo, que también es muy relevante. Otro tema que hemos estado conversando también aquí en Economía a Fondo sobre la falta de trabajo y de oportunidades que estamos viendo también y que nos están afectando en la economía. Un 45% de los encuestados, Francisco, dice que postergó sus planes de inversión. Sí. ¿Qué medidas o qué iniciativas está tomando la SNA como para poder apoyar esto, para seguir aumentando la inversión? O sea, ¿cómo lo hacemos para ayudar? Primero hay que saber cuáles son las razones. Un tema es el tema del financiamiento, ¿cierto? Otro tema es el tema de la violencia rural. Y después hay otra serie de factores pero estos son los dos más importantes. Y hay otro que es muy relevante, que es la incertidumbre política, porque todavía estamos en un proceso constitucional que no ha terminado. No. Y desde el punto de vista económico, cuando uno se encuentra donde las reglas del juego no están claras, bueno, también eso inhibe invertir. La inversión. Y esa fue una de las razones más importantes que salió en la encuesta. Claro. Entonces, en ese tema es un tema ya más político. Solamente lo único que nosotros podemos hacer es que esto se resuelva en forma oportuna, rápida, y que se acabe esta cosa de estar cambiando las reglas del juego, porque si no, si esto se transforma, se eterniza, claro, va a afectar la inversión no solamente al sector agrícola, sino que a todo el país. En todos los sectores. Sí. Y el tema de la violencia, perdón, Francisco, que te interrumpa. En la encuesta también aparece que 9 de cada 10 agricultores encuestados respondió que cree poder ser víctima ellos o sus vecinos de violencia rural. Sí. También me parece eso una cifra... Sí. Súper potente. Sí, y casi el 70% dice que en los últimos 3 años ha sido víctima de un robo. Entonces, ese es otro tema. Es un tema especial en la macrozona sur, donde la violencia ha llegado a niveles desatados. Hay agricultores que todos los días se enfrentan a esa violencia porque para ir a trabajar, claro, como tú vas a trabajar aquí acá, claro, te encuentras con que es un amedrentamiento diario. Incluso con disparos de bala. Entonces, eso es una situación extremadamente delicada, que yo creo que requiere de una atención mucho más fuerte de la que se le ha dado. Pero al mismo tiempo que ocurre eso, en todo el país ha aumentado la delincuencia en el campo. En las zonas rurales hay mucho más delincuencia de la que había antes. Así lo expresan los agricultores. Y eso se expresa en robo de maquinaria, robo de insumos, robo de producción, robo de animales. Claro. Y eso finalmente afecta al negocio y también afecta la disposición a invertir. Y eso es lo que se refleja. Por supuesto, y además afecta también el día a día de los agricultores. Al final uno dice, ¿para qué tanto esfuerzo, digamos, si al final llega cualquier delincuente en el fondo y le quita sus cosas y su esfuerzo? Además, el trabajo del agricultor es un trabajo que es muy, muy duro, muy fuerte de día a día. Hablábamos también en el informe, en la encuesta, parece que un 63% de ellos está disconforme o insatisfecho con la atención de la Dirección General de Aguas. Esto también es un tema súper complejo para el agricultor. El tema del agua es básico para el desarrollo de la agricultura. ¿Qué pasa por ahí? Claro, la EGA es un ente regulatorio que regula muchos aspectos de la distribución del agua. Sí. Por ejemplo,
si tú quieres cambiar un punto de captación o tú quieres cambiar un pozo, porque resulta que donde tú estabas, el pozo no te sirve, lo quieres llevar a otro lado, esos permisos requieren mucho tiempo, pueden demorar 5 años y puede incluso que el agricultor no sepa finalmente si le van a dar ese permiso o no se le van a dar, porque queda con el limbo. Entonces, cuando uno dice 5 años, 5 años de los casos que se entregaron, pero también hay un montón de casos que uno no sabe y tampoco sería mejor que te dijeran inmediatamente, oye, esto no se puede hacer, o hazlo de otra forma, claro, o qué sé yo. Pero la incertidumbre de una cosa que no se sabe cuándo se va a resolver o no se va a resolver es grave. Y eso es un problema especial de la DGA y es más grave aún cuando estamos con un problema de sequía permanente. Este año estuvo bastante mejor la situación desde el punto de vista hídrico, pero en general por los últimos 15 años hemos tenido sequía. Entonces, es difícil el tema, pero se debe a un tema de servicio, de personal, de negligencia. ¿Por qué no está funcionando la DGA como debiese funcionar? ¿Qué es lo que falta? Yo creo que faltan recursos, ¿ya? Falta personal, falta también entrenar ese personal y también falta que existan unas regulaciones que tengan sentido y que sean fáciles de aplicar, porque claro, si tú llegas a un funcionario público, le pones una cosa que en el fondo tú tienes que publicar en el diario no sé cuántas veces, que no sé qué, que no sé cuánto, y lo llenas de papeles, muchos que él tiene trámites, que hacer... trabas. Claro. Entonces, es una mezcla de cosas y yo creo que hay que abordarlas todas. Hay que agilizar el servicio, entonces. ¿Hay poca tecnología, por ejemplo, en la atención? Yo creo que no. ¿Un papeleo eterno? ¿Cómo funciona el sistema? Sí, yo creo que principalmente... no sé si es problema tan tecnológico, hoy día ya las cosas están bastante solucionadas, pero sí creo que tiene que simplificarse los trámites, tiene que entrenarse bien el personal y tiene que aumentarse el personal. Entonces es un problema de recursos que hay que destinarle a la DGA si nosotros nos queremos tomar en serio el tema del cambio climático y la adaptación a ese cambio climático. Por supuesto que sí. ¿La DGA es parte de qué ministerio, Francisco? De Obras Públicas. De Obras Públicas. Sí. O sea, además, tienen que conectarse ustedes no solamente con el Ministerio de Agricultura, sino que además con el Ministerio de Obras Públicas, probablemente muchas municipalidades, gobiernos regionales, una serie de son como 30 autoridades, claro, mezcladas, o sea, de una cosa súper compleja. Sí. Y es como el comprahuevo esto, ¿no? Sí. Tienen que ir de un lado a otro pidiendo permisos, autorizaciones, normativas, etcétera. Claro, ese es el caso más dramático, pero en realidad el tema de los permisos sectoriales, como se les llama, es una cosa que al sector privado en general lo tiene bastante parado la inversión, ¿eh? Y hay grandes inversiones en Chile que no se han podido hacer, entre ellos los embalses, por estas regulaciones demasiado draconianas que tenemos y por una ineficiencia en la tramitación de ellas. Y ahí, como SNA, ¿qué iniciativas están desarrollando? ¿Hay alguna mesa, por ejemplo, de trabajo con el gobierno, con el ministerio? Sí, estamos, de hecho creo que el lunes tenemos una reunión con el ministro de Economía para tratar de avanzar en estas cosas, pero lleva mucho tiempo. O sea, ojalá que esto se tome en serio y que de una vez por todas se vea que haya una intención real de hacer un cambio y claro, que no queden en conversaciones. Claro. Oye, Francisco, bueno, ya que repasamos un poco el tema, también hablamos un poquito de tecnología, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la DGA. Dentro también de la encuesta parece que la conectividad a Internet es como la principal carencia que se ve en el mundo rural. 56% de los encuestados señala estar disconforme. ¿Qué pasa que la tecnología no está llegando al mundo rural? Bueno, ese también es un lomo de toro importante para el sector, sobre todo si lo miramos hacia el futuro, porque cada vez se están multiplicando más los sensores que se usan en el campo. Ya. Cada vez hay más cosas que se hacen automatizadamente y muchas de esas cosas requieren Internet para funcionar. De hecho, muchos agricultores, no digo que todos, pero hay los agricultores que están más en la cresta de la tecnología, digamos, ¿sí?, con la última tecnología, ellos con el celular controlan el riego. Claro. ¿Ya? Y para eso tú tienes que tener conectado tu sistema a un sistema de Internet. Sí.
Y si no llegas a internet, porque los celulares, las antenas celulares son intermitentes o no funcionan o no han llegado a esa zona, bueno, no lo puedes hacer. Claro, además, bueno, algunos son cableados, además tampoco no llegan hasta allá. Y otras soluciones, Francisco, por ejemplo, como el tema de Starlink, que son internet satelital. Sí, eso está haciendo una revolución. Uh-huh. Y hay muchos agricultores que lo están aplicando. Ahora, ¿Sí? Los agricultores más grandes o con más espaldas financieras lo han introducido, pero no hay que olvidarse que el 99% de los agricultores son pymes. Y entonces en esas pymes les sale todavía caro ese sistema y a lo mejor ellos prefieren algo más barato que ya están pagando, que es el celular. Claro. Y entonces si hubiera más conexión a celular, que además sirve para muchas otras cosas, porque el celular no solo sirve para los temas productivos, sino que tú tienes una enfermedad de un familiar, bueno, tú puedes de alguna forma avisar y pedir, qué sé yo. Hay cosas que son relevantes de utilidad pública, que son fundamentales que tiene el celular, que nosotros aquí en la ciudad lo damos por descontado, en el campo no. Efectivamente, uno lo da por descontado, es cierto eso. ¿Se siente muy sola la gente en las zonas rurales? No, yo creo muy poco apoyada en el fondo por las autoridades. Eso sí. Desde el punto de vista de las comunidades, a lo mejor las relaciones son más estrechas que a lo mejor en la ciudad. O sea, en la ciudad pasa de que la gente está al lado, uno se sube al ascensor y nadie se saluda. Claro, efectivamente. En cambio, en el campo todo el mundo se conoce, se saluda, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista no es el problema, pero efectivamente hay un ¿cómo lo podríamos llamar? Una deuda del país con el mundo rural. Y entonces hay una serie de déficits que tiene el mundo rural, claro, en tema de salud, que también sale en la encuesta, en tema de educación, que también sale en la encuesta, y que además se relaciona con el tema de Internet. Porque claro, hoy día parte de la educación, no digo que hay parte de la educación que tiene que ser presencial, pero una parte de la educación es a través de Internet. Claro, también es virtual. Y además los alumnos necesitan conocer, acercarse a la tecnología, o sea, ya estamos en esto, digamos, no hay vuelta atrás, por lo tanto, exacto, hay que educarlos también, bueno, en las nuevas tecnologías. En las nuevas tecnologías, exacto. O sea, el tema de educación, el tema de salud. Camino, también salió mucho el tema camino. Ya. Porque en Chile hay muchos caminos que en teoría son pavimentados, pero están en una situación de mantención bastante baja, y de hecho el MOP no tiene, Vialidad no tiene un inventario suficientemente claro de los caminos que ellos tienen, cuál es la mantención que tienen. Tanto los caminos pavimentados como los caminos de tierra, porque los caminos de tierra tú también tienes que mantenerlos. Claro, también hay que mantenerlos, si no están ahí por solos, digamos. Exactamente. Mira, y respecto, Francisco, del tema de la mano de obra y los costos de producción. La mano de obra ha ido evolucionando, hay mucha inmigración también en las zonas rurales. Uno generalmente la ve acá en Santiago, pero en las zonas rurales también ha llegado mucho trabajador, migrante, ¿no es cierto? ¿Cómo ha afectado o impactado positiva o negativamente el mundo del agricultor esta mano de obra nueva? Sí, ha paliado parte del problema de escasez de mano de obra, pero no lo ha solucionado 100%. Hay un tema de fondo que es que nos volvemos a hablar de la deuda que hay, claro, con el mundo rural, es que los jóvenes se van a las ciudades. Y entonces hay una población en las zonas rurales que está bastante envejecida. Y que eso tuvo un impacto bastante grande cuando ocurrió el COVID, y parte del desempleo no se recuperó y está siendo sustituido por mano de obra extranjera. Pero sigue siendo un problema complejo que no está resuelto y que esperamos que, por un lado, se flexibilice. Algo se está haciendo. Hay una visa... por el tema de regulación, o sea, que ellos estén en el fondo con autorización legalmente trabajando. Claro. Yeah. Entonces se está trabajando en eso. Yo creo que ahí ha habido una buena recepción de parte de las autoridades.
pero no está resuelto completamente. Y yo creo que es importante retener o que sea atractivo para los jóvenes trabajar en el mundo rural. Y que tiene muchas virtudes que a lo mejor la gente no se da cuenta. Claro. En la ciudad uno está expuesto a muchas cosas que a lo mejor en el campo tú no estás expuesto. Tienes una vida a lo mejor más sana, te relacionas mejor con la comunidad con que vives que en la ciudad. Entonces, yo creo que falta abrirle los ojos al mundo de todas las oportunidades que tiene el campo. Es verdad, además la relación, la calidad de vida, ¿no es cierto?, es mucho más buena, más positiva en las zonas rurales, en el campo, que en Santiago de todas maneras, además con el tema de la delincuencia, contaminación, esto de no conocerse entre los propios vecinos, como decías tú, no tiene nada que ver con lo que pasa en regiones. Y ahí tal vez la posibilidad también de desarrollar como polos o ciudades un poquito más que ofrezcan un poquito más de alternativas para los jóvenes. Las universidades en este caso son grandes invitados a que los jóvenes se mantengan en la zona. ¿Cómo lo ves tú? Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos Seneaduca, que tiene alrededor de 20 colegios que hacen educación técnica. Y de hecho todos los jóvenes que salen de esos colegios inmediatamente son contratados. O sea, además tienen pega asegurada. Tienen pega asegurada, que es lo más importante, lo que más se necesita. Sí. Y le enseñamos robótica, y le enseñamos la última tecnología. Eso no son cualquier técnico, son... Claro. Súper profesionales. Sí. Oye, Francisco, ¿y esas clases cómo las hacen? ¿A través de qué? Son escuelas. El sistema chileno, tú tienes enseñanza básica, después tienes enseñanza técnica o humanista. Científico humanista. Y entonces estas son escuelas de enseñanza media técnica. Perfecto. Y entonces ahí entrenamos a los jóvenes para la agricultura. Localmente, estaba pensando, por eso te preguntaba cómo lo hacían, porque estaba pensando que podría ser también una especie de aula digital donde también los jóvenes pudiesen capacitarse, pero bueno, en la agricultura la práctica también es muy importante, no puede ser todo digital. Exactamente, es una mezcla. Es una mezcla. Sí. Bueno, Francisco, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros, gracias por contarnos un poco cómo ha estado el ambiente, ¿no es cierto?, cuál es el termómetro, cómo se sienten los agricultores a través de esta encuesta que contestaron en Enagro. Nos invita a reflexionar también y a ver cómo está la agroindustria finalmente, cómo la está afectando financieramente, cómo también nos afecta a todos los chilenos, porque finalmente es uno de los sectores más relevantes del país. Y bueno, agradecerte el estar con nosotros, absolutamente invitado para una próxima programa de Economía a Fondo. Muchas gracias por la invitación. De todas maneras. Y bueno, nosotros estamos llegando al final del programa. Los invito a que nos sigan viendo en el próximo capítulo y sigan también escuchando ahora Radio Agricultura y que nos sigan viendo durante toda la semana por Agricultura Televisión. Hasta la próxima en Economía a Fondo.